Grabar en esta computadora, listo. Bien, muchachos. Entonces, empecemos con el tema de derivadas. ¿Alguno de ustedes ya vio este tema? De pronto, ¿qué es la derivada? ¿Sabe de pronto qué es la derivada de una función? ¿Alguien tiene alguna idea que lo haya visto de pronto en el colegio? Pues, ¿O no lo profe, vieron? a veces se usa, quiero decir, en cosas de física, pero como tal el concepto no, ni idea. ¿Pero qué idea tienen que es la derivada? Quisiera saber qué ideas tienen. A ver. Nada, nada. No, ni siquiera lo vieron en el colegio. Yo creo que es el tema más importante de 11. Profe, supiera mi 11, qué tristeza. No, estos chinos les pegaron una tumbada en preescolar, en primaria, en bachillerato. Opino lo mismo, profe. Nunca había derivadas en 11, ni en el colegio. Yo soy Ni de límites. distrital, entonces sí se verá tumbado. Pero no pagué un peso. ¿De dónde es Vanessa? ¿De qué colegio? De distrital, ¿Y cuál distrital? del Almirante Padilla. Ah, ¿Eso queda en En los B? no aprendí mucho. ¿Cómo? yo también soy de ¿En qué queda en los B? Ajá. El peor de USME. Sí. Ah, Profe, pues yo la verdad sí vi derivadas integrales, pero medio me acuerdo. Me acuerdo que un profesor me enseñó, fue por Hospital, si no estoy mal. De resto no me acuerdo más. límite, una aplicación de las derivadas. Bueno, listo. Entonces miremos, la derivada pues se define como la pendiente. Se define como la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente a la curva. Bueno, la pendiente de la recta tangente. Entonces, esperen que esto está como muy... Ah, no, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué significa que sea la pendiente de la recta tangente? Pues vamos a hacer aquí, voy a explicarles aquí la definición. Vamos a ver la definición aquí de la derivada. Definición. Vamos a mirar la definición de la función derivada. Eso llamémoslo así por el momento. Ya les explico esto. Entonces, voy a trazar aquí el eje Y. Aquí voy a colocar el eje X. Esto es X. Esto es Y. Y por acá vamos a trazar la gráfica de una función. Digamos que es esta. Así, miren, la gráfica de esta función. Ahí está la función. Esta es la función Y igual a f de X. ¿Listo? Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a colocar aquí un puntico. Y este punto entonces tiene una coordenada. Este punto tiene una coordenada en el eje X y tiene una coordenada en el eje ¿qué? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿sí? Entonces este va a ser un punto cualquiera, lo vamos a llamar X. Y este, como es la imagen en la función, pues esto entonces será f de X, ¿cierto? Listo. Ahora miren lo que voy a hacer. Me voy a alejar aquí una distancia que la vamos a llamar, H. ¿Sí? Acá. Profe, ¿siempre se llama H o solo es? No, es
yo le puedo llamar también, a veces le llaman delta X, pero pues Ah, llamémosla H. Sí, la pueden vale, llamar como quieran. muchas Entonces gracias. esta es X más H. Lo que pasa es que casi siempre lo explican así. Esperen que me aleje mucho. Esperen y me acerco un poquito más. Voy a ponerla como por aquí. X más H. No, pero yo también salí de un colegio distrital y así mismo como se lo estoy explicando, me lo explicó el profesor. Listo, entonces aquí me alejé una distancia H. Profe, Aló, ya disculpen, qué pena que recibí una llamada. Listo, vale, entonces, profe. me alejo aquí una distancia H, ¿cierto? Y ahí tomo la imagen de este punto, ¿cierto? Entonces, la imagen de este punto acá, estamos acá. Entonces, acá va a quedar, esto sería f de qué? F de x más qué? Más h, ¿sí o no? Entonces, miren esto, voy a trazar una recta que pase por estos dos puntos que acabamos de mirar ahí, esta recta que está acá. No, pero hagámosla con otro color, hagámosla con azul. Miren, voy a trazar una recta que pase por estos dos puntos, ahí está. Entonces, esa recta, ¿sí? Se va a llamar, esta recta recibe el nombre de, como pasa por dos puntos, a esta recta se le llama una recta ¿qué? Una recta secante. ¿Sí? A esta recta que pasa por estos dos puntos. Una recta secante. Bien, porque corta en dos puntos. Pero miren lo que ocurrió. Newton y Leibniz se imaginaron lo siguiente. Dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si este puntico lo vamos moviendo por aquí? Y se va acercando y trazamos ahora. Bueno, todavía no. Hagamos esto primero. Calculemos la pendiente de esa recta secante, ¿sí? Calculemos la pendiente. Entonces la pendiente será esta distancia, bueno, la distancia vertical, qué pena, la vertical dividida entre la que, entre la distancia horizontal, pero esta distancia vertical es la que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta secante? A ver, ayúdenme a encontrar la pendiente de la recta secante. ¿Cómo sería la pendiente de esa recta secante? Pues viene siendo la división de esta distancia que está en amarillo sobre esta distancia que está en morado, ¿no? Y esta distancia que está en amarillo, pues es la misma que hay acá. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia de aquí? La amarilla, ¿cuánto mide? ¿Alguien me podría decir? FDH, ¿Será? X más H. Tampoco. Miren esto. Supongamos que yo tengo aquí la recta numérica.
tengo acá la recta numérica, este es el 0, este es el 1, este es el 2, bueno, por acá tengo el 3, por acá el 4. Bueno, ¿cuál es la distancia que hay entre 1 y 4? ¿Qué distancia hay entre 1 y 4? 3. Es pro- 3, ¿sí? 1, 2, 3, ¿cierto? 3. Sí, sí. Bien, ¿qué operación hacen ustedes entre este 4 y este 1 para que les dé 3? Sumar. Una ¿Sumar? resta. Una resta. ¿Una resta entre quién? Una resta, profe. Entre el 4 y el 1. Muy bien, entonces, acá tenemos esta. Esto es f de x más h y esto es f de x. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? F de x más h menos f de x. Perfecto. Esta distancia ¿Así entonces se va a ser hallaría, profe? f de x más h menos f de x. Sería esa distancia, muy bien. ¿Y esta Mm, distancia de aquí cuánto es? esa quedaría f de x más Esta de x aquí. más h. Ah, Es esta esta. de acá. Eso es H, ¿no, profe? Eso es h. Pero alguien podría decir, no, esto es x más h, pues menos el h, menos x. Claro, estos dos se cancelan y le queda el h. Claro, habíamos dicho al comienzo que era h. Pero bueno, bien. Pero ya yo había dicho que era h. Entonces esta distancia es h. Es decir, que la pendiente de la recta secante, la podemos escribir como la distancia vertical, que es f de x más h, menos f de x, ¿cierto? Toda esa cosa dividida entre ¿qué? Entre h. Entre H. Todo eso muy bien dividido entre h. Todo esto dividido entre h. ¿Listo? Esa es la pendiente de la recta secante, ¿sí? Bien, entonces, Newton y Leibniz, que fueron los dos que descubrieron este cálculo, Newton en Inglaterra, ¿sí? Leibniz en Alemania, los dos, se dicen que los dos descubrieron el concepto de derivada del tiempo. Como ellos se mandaban cartas, uno pensó que uno le había robado la idea al otro, pero no es que se hubieran robado las ideas. Lo que pasa es que Newton llegó al concepto por el lado de la física, ¿sí? Desde una interpretación física, mientras que Leibniz llegó al concepto desde una interpretación geométrica, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué pensaron? Pensaron en lo siguiente: ¿qué pasa si este puntico se va acercando entonces al otro? Si este puntico se va corriendo. Miren, voy a hacerlo más delgadito, como por aquí. Y no hallo la pendiente de esta recta, sino de esta. Profe, se le fue el audio. ¿Se me fue el audio? Profe, no se escucha. Yo sí le escucho. ¿Se me fue el Yo audio? ahora Yo sí. le escucho, profe. Yo lo escucho. No, profe. ¿Seguro que soy yo? Probando, probando. Yo lo escucho ahí. Ahí se le escucha, profe. Ya se le Sí. escucha, profe. Bueno, me conecté a otra red de internet, de pronto es eso. Listo. Entonces, la pendiente de la recta secante entonces es f de x más h menos f de x sobre h, ¿bien? Listo, pero entonces Newton dijo no. Tratemos de acercar este puntico al otro, miren, y entonces tratemos de hallar la pendiente entonces de esta recta. Luego dijo, no, yo no quiero la pendiente de esa. Siguió aproximando este punto al otro punto y dijo, no, ahora hallemos la pendiente de esta, ¿sí? Y luego dijo, no, yo no quiero tampoco esa.
Yo quiero ahora la pendiente de, se sigue acercando cada vez más. Y dijo, no, hallemos ahora la pendiente de esta. Bueno, y se acercó tanto, se acercó tanto, que en un momento no halló la pendiente de la secante, sino la pendiente de una recta que, Tangente, profe. muy bien, la pendiente de una recta tangente. Se acercó tanto que halló fue la pendiente. Bueno, es que eso está como todo descachado, todo raro este dibujo, pero algo así. Bueno, ustedes me entienden. Eso. No, pero es que ese color como que no me ayuda mucho, ¿no? Voy a ver si encuentro un color más chévere. Va a tocar hacerlo con este fosforescente porque no. Entonces, miren, este. Se ve mejor ya, este. Entonces esa es esa que ven ahí, muchachos. Esta es la recta. Es la recta tangente. ¿Dónde la ponemos? Por acá. Es la recta tangente, ¿ok? Bueno, y ustedes dirán, pero esos manes, ¿por qué querían la recta tangente? ¿Cierto? Lo que uno de una se explica. Es por esto, muchachos. Lo que uno se pregunta. Es porque, digamos, si Newton tenía la gráfica de tiempo-posición de una partícula, él tenía la gráfica de tiempo-posición, él quería saber la velocidad de la partícula en cierto instante. ¿Sí? Y él ya sabía que cuando el movimiento era un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, era una recta, él sabía que la pendiente daba la velocidad. Entonces él dijo, pues si yo tengo la curvita, pues será también como la pendiente, pero de una recta que sea, ¿qué? Tangente. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? ¿Cómo no se me pudo haber ocurrido a mí? O sea, es muy fácil de entenderlo. Pero bueno, entonces la recta que aló, qué pena, ya. Entonces, ya tengo sonido. Entonces, bueno, entonces la pregunta es, miren esto, muchachos. ¿Qué está pasando? Fíjense en esto. A medida que este punto se acerca al otro, a medida que el punto este se está acercando al otro punto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la distancia h? ¿Alguien me podría decir, miren, a medida que este puntico se está acercando al otro punto, ¿qué está pasando con la distancia h? ¿Sí me entienden la pregunta que estoy haciendo? O sea, a medida que, Es cuando se va este puntico se acerca al otro, Se va acercando con la distancia h. a f de x. se va acercando a X. Va ¿Se va disminuyendo. acercando a x? A f Va de disminuyendo. x, sí, profe. La pregunta es, ¿qué está pasando con la distancia h? Se reduce. Se Se reduce. reduce. Se O sea, reduce. ¿a dónde está tendiendo? Con esa distancia. ¿Qué está teniendo? ¿Qué está pasando con la distancia? ¿A dónde está tendiendo? A X. A FX. No. Miren esto. Estoy hablando de la distancia. Esta distancia es h, ¿sí o no? Entonces, a medida que este puntico se está acercando a este, la distancia h primero era esta,
ahora la distancia h es esta, ahora la distancia h es esta, ahora la distancia h es esta. ¿Qué está pasando con esa distancia h? Por ahí te dijeron la palabra, se reduce. Se reduce, sí. O sea que está tendiendo a ser ¿qué? La medida. ¿Su medida qué tiende? A ser X, ¿no? ¿Será que su medida tiende a ser Va a x? ser 0, profe. A ser 0, perfecto, esa es. Esta medida, la medida de esta distancia está tendiendo a ser 0. ¿Sí? Y como para esa época ya se había descubierto el límite, pues ellos entonces usaron el límite. Entonces dijeron lo siguiente, miren. Si querían la pendiente de la recta tangente, miren, si querían la pendiente de la recta tangente, entonces esto tendría que ser el límite cuando la distancia h se reduce o tiende a ¿qué? A ser 0, ¿sí? ¿De qué? De la pendiente de la secante. ¿Y cuál es la pendiente de la secante? La pendiente de la secante es f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Sobre h. ¿Sí? Eso que está aquí, entonces Newton lo escribía como f, esto le va a dar una función que se llama la función derivada, y Newton lo escribió con una bolita acá arriba. Pero bueno, esa bolita se fue modificando con el tiempo y se convirtió en una barrita acá al lado. Leibniz le dio otra notación, como su interpretación venía geométrica, él dijo, no, pues esto es como dividir esta distancia entre esta, entonces a esta distancia la llamó dy y a esta la llamó dx. Entonces esto quedó como dy dx. ¿Sí? Dy dx. Así lo escribió. Entonces esta fue la manera en la que lo escribió Newton. Digamos que esta es la de Newton, que fue evolucionando, y esta que está acá fue la de Leibniz. Adivinen cuál de las dos es la mejor de todas. ¿La de Newton o la de Leibniz? ¿Cuál es mejor? La de Leibniz. La de Leibniz es mejor porque gracias a esta forma de escritura se pueden hacer, hay un tema que se llama ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Gracias a esa escritura podemos resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esto que está acá, muchachos, es lo que se va a conocer como la definición de derivada. Miren esto que está acá. Es la definición de derivada. Realmente hay dos definiciones, pero por ahora yo les voy a dar solamente esta. Sí, esta es la definición de derivada, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces tratemos de aplicar eso, ¿sí? Apliquémosla en algo. Entonces hagamos acá un ejemplo para aterrizar esto. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que le dicen a uno, halle la función, ya les digo por qué se llama función derivada. Halle la función derivada de, digamos que le dicen a uno que la función es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿uno qué haría? Noten que para poder aplicar esta definición que está aquí, esta definición, o sea, sabemos que la función derivada, que la derivada va a ser ¿qué? Va a ser el límite cuando h tiende ¿qué? A 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. ¿Sí? Todo esto dividido entre h. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es primero tener a f de x, que ya lo tenemos, ¿no? Es x al cuadrado. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Pues tener f de x, ¿qué? Necesitamos tener f de x más h. ¿Qué será f de x más h? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Qué es f de x más h? La vertical, la línea vertical, creo. No. No. A ver, si f de x es igual a x al cuadrado, esta es una máquina que cuando le ingresa un x, lo que hace es que coge ese x y lo eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué será f
de 2? Pues es 2 elevado al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué es f de 3? Pues va a ser 3 elevado al cuadrado. ¿Qué es f de un triangulito? Un triangulito elevado al cuadrado. ¿Qué es f de un arbolito? Pues esta coge el arbolito y lo eleva ¿a qué? Al cuadrado. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es f de x más h? Sería x más h al cuadrado. Perfecto. No es que siempre me contestan x al cuadrado más h al cuadrado, no. X más h todo elevado ¿qué? Al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya tengo f de x y tengo f de x más h. Simplemente voy y lo coloco aquí para hallar la derivada. O sea, vamos a calcular este límite. Entonces, hacemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que va a ser x más h elevado al cuadrado menos el x al cuadrado. Todo esto dividido entre h. ¿Bien? ¿Alguien me podría decir cuánto da ese límite? Miren esto, cuando el h tiende a 0, ¿a dónde tiende esta parte que está dentro de esto? Dentro del paréntesis. Si el h tiende a 0, ¿a dónde tiende esta parte? A X, ¿no, profe? A x. Y si lo elevo al cuadrado, entonces todo esto tiende a x al cuadrado. Y entonces, ¿a qué tiende todo lo que está en el numerador? Todo lo que está en el numerador, ¿a dónde está tendiendo? ¿A 0? A 0, muy bien. Con seguridad, a 0. ¿Y el denominador a dónde está tendiendo si el h tiende a 0? A 0. ¿Y ya? Digo que entonces el límite da 0 sobre 0. ¿O qué pasa ahí? Hay que factorizar. Muy bien. Cuando a uno le da 0 sobre 0, hay que aplicar álgebra, factorizar, racionalizar, luego hay que simplificar y luego volver a aplicar las propiedades. Entonces eso fue lo que hicieron Newton y Leibniz. Entonces dijeron, no, pues sigamos acá. Entonces hicieron, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Esto es, ¿qué es x más h al cuadrado? ¿Qué es x más h al cuadrado, muchachos? ¿Cómo puedo escribir eso? Reescribir eso. X al cuadrado más 2 h por x más h al cuadrado. Muy bien, esa plática no se perdió. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, menos x al cuadrado. Pensé que me iban a decir x al cuadrado más h al cuadrado. Gracias a Dios no dijeron eso. Entonces, sobre h. Y ahora entonces, miren, esta x con esta x se cancelan, ¿sí? Ojo que todavía no he ni siquiera factorizado ni simplificado. Yo no he hecho nada. Hasta el momento estamos haciendo por ahí álgebra. Pero hay que factorizar y hay que simplificar. Entonces, ¿qué puedo factorizar de 2xh más h cuadrado? Factor común la h, ¿cierto? Entonces queda 2x más ¿qué? Más h. ¿Bien? Toda esta cosa dividida entre ¿qué? Entre H. Entre h. ¿Y qué hacemos Ahí con se estas dos? simplifica las H. Las h ya simplifiqué muy bien. Y al calcular este límite, ¿cuánto nos da, muchachos? 2x más H. ¿Segura? Si el h tiende a 0, Lorena, ¿cuánto te da este límite? 0. 2X. ¿Cero? ¿Cuál es el límite cuando h tiende a 0? Ahí quedaría h más 2x. Miren quién es el que está tendiendo a 0, muchachos. 2x. Es cuando la h tiende a 0. Si la h tiende a 0, ¿a dónde tiende 2x más h? A 2X, profe. ¿A dónde tiende? Por ahí escuché a alguien que dijo algo. A 2X. Perfecto, tiende a 2x. Entonces miren a lo que llegamos, muchachos. Llegamos
a que cuando yo tengo f de x igual a x al cuadrado, entonces su derivada es 2x. Entonces, ¿alguien me podría decir entonces qué está pasando? ¿Alguien podría hacer una conjetura de qué está pasando? ¿Sí saben qué es una conjetura? Una hipótesis. ¿Qué creen que está pasando? ¿Cómo puedo, saliendo de aquí, llegar acá sin tener que hacer todo lo que hice arriba? Multiplicar la potencia y dejar un número menos. Sí, O sea, que el exponente multiplique a la ¿qué? A la x, y tú dices que a este 2 quitarle 1, ¿sí? exactamente, restarle 1. Muy bien, pues esa va a ser una propiedad que vamos a ver más adelante. Eso es. Pero bueno, entonces, pero ustedes dirán, bueno, pero este 2x, ¿para qué me sirve eso en la vida? Bueno, miren para qué sirve eso. Eso sirve para lo siguiente, voy a hacer aquí la gráfica. Voy a hacer la gráfica de la función original que era x al cuadrado, ¿no? Entonces voy a hacer la gráfica de y igual a x elevado al cuadrado. Ahí está. Voy a mejorarla un poquito, voy a poner una escala. Voy a cambiarle el color. O no, dejémosla en color negro, pero un poquito más ancha. Ya. Y una relación de ejes de 1 a 2. Este me gusta. Listo. Ahí está. Bien. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a ubicar aquí varios punticos. Agrandemos esto. Voy a ubicar aquí varios punticos de esa parábola, ¿no? Esa es una parábola, y ustedes vieron las funciones conmigo, no pueden decir que no, yo les he explicado muy bien todo. Voy a tomar otro punto por aquí, voy a tomar este punto de acá, voy a tomar este punto que es el menos 1, 1, voy a tomar el punto menos 2, 4. Voy a coger este punto y voy a cambiarle, voy a ponerle un más color rojo para que lo vean y más ancho. Aquí van a aprender harto de GeoGebra. Y voy a coger el estilo visual de este y lo voy a copiar para todos los demás. Listo. Y miren, GeoGebra tiene una opción acá que dice trazar una recta tangente. Entonces le voy a decir a GeoGebra que me trace una recta tangente a esta curva, señalo la curva y luego el punto. Señalo la curva y luego el punto. Señalo la curva, digo el punto también, puedo hacer punto y luego curva. Miren. Señalo la curva y luego el punto. Señalo la curva y luego le digo el punto. Ahí está. Entonces, voy a ponerle aquí esto un color más varonil. Coloquémosle por ahí, debe ser como este. A esta también le vamos a cambiar el color. Coloquémosle otro, puede ser este. A esta también de aquí. Esta no se ve porque es el eje, coincidió con el eje Y, ¿no? Pero creo que ahora ya lo ven mejor, ¿no? Miren. Y esta la vamos a colocar de color azul. Y a esta coloquémosla verde. Listo. Ahí está, miren. GeoGebra trazó todas las rectas. Esperen, y no me gusta este eje. Esperen, voy a arreglar el eje X un poquito. Que sea de una distancia de 1 y el eje Y también que sea de una distancia de 1. Ya. Estos ejes me gustan más. Ahí está. Voy a darle un pantallazo a esto y me lo voy a llevar acá.
Listo. Entonces vamos a descubrir, la idea es que aquí descubramos ese 2x, ¿qué significa? Quiero que lo logren, que ustedes solitos lo logren entender, no que yo se los diga. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Realmente lo que vamos a ver aquí, es, lo que vamos a ver aquí es la función derivada, ¿cierto? Es la función derivada. ¿Y cuál va a ser su? Lo que quiero que se lleven hoy de acá es cuál es su interpretación. ¿Cuál es su interpretación geométrica? Entonces, les voy a hacer aquí una pregunta, muchachos. ¿Cuál será la pendiente de esta recta que es tangente? Miren, este puntico de acá es el punto 2, ¿qué? Este de acá es el punto 2, 4. Este es el punto 1, 1. Este es el punto menos 1, 1. Este es el punto menos 2, 4. ¿Sí? Este es 4. Este es 1. Esto es 2. Esto es 1. Este es menos 1. Este es menos 2. ¿Sí? Entonces, ese es el punto 2,4. Ese es el punto 1,1. Este es el punto menos 1,1. Este es el punto menos 2,4. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es la pendiente de esta que trazamos acá? Bueno, digamos que esta es roja. ¿Cuál será la pendiente, digamos, de esta que es morada? ¿Cuál será la pendiente de esta que es verde? ¿Cuál será la pendiente de esta que es azul? ¿Cuál será la pendiente de esta que hicimos horizontal? ¿Podrían con la gráfica deducir las pendientes? Sí, profe. ¿Cuál será la pendiente de la primera, de esta? De la primera sería De la roja. 4 menos 1 por h, que sería 1. Espérame. Háganlo con calmito. Yo les Bueno, ahí enseñé. sería 4 menos 1 sobre h, que en este caso sería 1. ¿Y cuánto te da eso? Entonces, 4 menos 1, 3, y 3 sobre 1, 3. O sea, la pendiente de esto es 3. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra idea? A ver, ¿qué se necesita para hallar la pendiente de una recta? Se necesita 2 puntos de la recta, ¿no? Noten que uno lo tienen aquí, miren este. Y el otro lo podemos tener aquí, miren. Y acuérdense que la pendiente es la división de ¿qué? Es la división de la distancia vertical sobre la distancia horizontal. ¿Sí? La distancia vertical sobre la horizontal. ¿Cuánto mide la vertical sobre la horizontal? Ah, bueno, profe. Ahí me equivoqué porque la distancia no es 4 menos 1, sino 4 menos 0. Si no estoy mal, se me corrige. Bien, 4 menos 0, sí. Exacto. Entonces Entonces, sería 4 sobre 1. perfecto. Entonces miren lo que está haciendo Lorena. La distancia de esta es 4 y la distancia de esta es 1. 4 sobre 1 es 4. Entonces esta pendiente le dio ¿cuánto? 4. Muy bien, Lorena. Entonces, en ese orden de idea, entonces traten de hallar la de esta que puse rosadita. ¿Cuál será entonces la pendiente de esa recta? Miren que aquí hay un punto clave, este. Miren. O sea que es la división de esta distancia sobre esta. ¿Cuánto les da? Eso da 2.
2, profe. Que 2, muy 3 bien. Esta, y ah, menos madre, 2. siempre borro la que no tengo que borrar. Muy bien, Profe, ¿me esa puedes nos da dar 2. un minutico, por favor? ¿Me puedes dar un minuto, por favor? Es que para no perderme, por favor, por favor. Esta Gracias, es 2. ¿Sí? gracias. Bueno, el azul entonces, a ver, piensen en el azul. También dados, ¿no, profe? O -2. También. Muy bien, no puede ser 2. ¿Por qué no puede ser 2? Porque si me dice un número positivo ya de una sé que me está diciendo algo que no es. Porque está en el plano negativo. Porque es decreciente. Ujú. ¿Sí? Entonces, esta azul, si tomamos este punto, miren la división de esto entre esto, va a dar igual a la otra, pero con signo negativo. Esta es -2. ¿Y la verde? -4. Y la verde -4, muy bien. Y nos falta esta que es horizontal, la que fue tangente en el punto 0, 0. Ese es el punto 0, 0. Esta. ¿Qué pendiente tiene esta que va acá? Pues creo que esa, al Esta hacer no- 0. 0, muy bien. Acuérdense que todas las rectas que son horizontales tienen pendiente 0. Ahora miren esto. Vamos a ver si tienen espíritu de matemáticos. Miren esto. La gráfica, la negra, es f de x igual a x al cuadrado. La derivada nos dio 2x. ¿Qué relación tiene este 2x con este 4, con este 2, con este 0, con este -2 y con este -4? El que me lo diga le damos un punto. Ahí está. Profe, Jorge dice que todos los puntos cortan. Sí, ya leí. Acá me están diciendo, todos los puntos cortan en 2 del eje X. No entiendo eso. ¿Cortan en 2? O sea, aquí, que todos cortan aquí. ¿Será que eso era lo que quería decir? No, creo que es como de que va de 2 en 2. 0, 2 y 4. Bueno, sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo se relaciona el 2x con este 4, con este 2, con este -2 y con este -4? Bueno, miren esto. Esta fue tangente en el punto 2, 4. Este es el X del punto, este es el Y del punto. Ahora, la otra. Esta fue tangente en el punto 1,1. Esto es el X del punto, este es el Y del punto. La siguiente fue tangente en el punto 0,0. Esto es X, esto es Y. Esta fue tangente en el punto -1,1. Esto es el X, este es el Y del punto. La otra fue tangente -2, 4. Este es el X del punto y este es el Y del punto. Entonces, ¿qué está pasando, muchachos? Profe, ahí sería que al reemplazar la X del 2X por este X de cada uno de los puntos, me va a dar la pendiente. Muy bien. Se ganó Lorena el punto. A eso era lo que quería llegar con toda esta carreta. ¿Dónde está Lorena? Ah, pero Lorena tiene 5 puntos. Bueno, le vamos a poner otro más. Se lo merece.
Muy bien. ¿Sí vieron lo que dijo Lorena? ¿Sí entendieron lo que dijo Lorena, muchachos? Más o menos. Lorena dice lo siguiente, que cuando ella toma este punto, se da cuenta que este punto es el punto 2,4. Ella cogió, como la derivada acá dice 2x, ella cogió esta x y la reemplazó por la x de este punto, que es 2. ¿Cuánto da 2 por 2? 4. ¿Sí? Ahora miren este punto, este es el punto 1,1. Ella tomó la x de este punto y la reemplazó aquí en la derivada. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Y la pendiente de la recta tangente en ese punto es 2. Ahora tomó el siguiente punto, este. El x es 0, el y es 0. Cogió el x y lo reemplazó en la derivada de ese punto. ¿Cuánto le dio? 2 por 0, 0. Ah, la pendiente de esta recta es 0. Ahora acá, tomó este punto que tiene coordenadas menos 1, 1. Cogió el x, que es menos 1. Lo reemplazó acá en la x. 2 por menos 1, menos 2. Y la pendiente de esta recta es menos 2. Bien, y así con el otro. Cuando reemplazó menos 2, le dio menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede decir con sus palabras qué es la función derivada? O sea, ¿para qué me sirve la función derivada? ¿Qué es la función derivada? ¿Qué me podría decir con sus palabras? Pues, profe, yo lo diría como que es una forma, digamos, más fácil de hallar la pendiente de una recta tangente. Sí. Pero no, quiero más, quiero más. Quiero que me diga este fenómeno que está pasando ahí con las palabras, con sus palabras. A ver, si usted es capaz de explicarle algo a su abuelita, es porque usted comprendió el tema. Entonces la abuelita le pregunta, no, yo no sé qué es la derivada, dígame qué es la función derivada. ¿Cómo le explicarían ustedes a su abuelita? Bueno, aunque de pronto la abuelita no va a entender, pero ¿cómo explicarían ustedes ese fenómeno? Bueno, quería mirar sus habilidades de argumentación. La función derivada pues simplemente es una función que cuando uno reemplaza la coordenada, la componente x del punto, pues me da la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Ya? ¿Perfecto? Eso es. ¿Sí les quedó claro, muchachos? O sea, ¿qué es la función derivada? La función derivada va a ser una función que cuando yo reemplace ahí, ¿sí? La coordenada x, la componente, qué pena, porque coordenadas son las dos, la componente en x del punto, de un punto, entonces ella me va a decir cuál es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces Newton, ¿qué descubrió acá? Que simplemente si él tenía la función de posición de un objeto en función del tiempo, pues él simplemente tenía que reemplazar un tiempo en particular y ya hallaba la pendiente de la recta tangente y tenía la velocidad de la partícula en ese instante. A él le criticaron mucho el concepto de derivada a Newton, pero él se defendía diciendo lo siguiente: a mí lo único que me interesa es saber que si mañana yo apunto mi telescopio en esa dirección, voy a encontrar el planeta. O sea, él ya te sabía con sus cálculos, porque él ya sabía la velocidad del planeta, él sabía en qué punto iba a estar. Él simplemente lo que hacía era colocar su telescopio en esa dirección y allá estaba el objeto. ¿Sí? Increíble, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta es la función, la interpretación geométrica que quería que entendieran. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces ahora vamos a ver una cosa. ¿Cómo encontrar? Hay otro tema bien importante que es acá, ¿cómo encontrar? O bueno, no, hagamos aquí un resumen. Interpretación. Ya hagamos aquí un resumen de lo que vimos arriba. Interpretación de la función derivada, ¿sí? Voy a hacer un resumen de lo que hice arriba, ¿sí? Para ver si aquí les queda más, de pronto al que está ahí patinando le quede más claro. Simplemente esto, mire, tengo el eje Y, tengo acá el eje X, tengo aquí una función, tracemos aquí una función, digamos esta es la función.
Ahí está, yo la grafico siempre así para que me quede bonita la recta tangente. Esta es la función, ahí está, es y igual a f de x. Entonces, si usted está interesado en este punto y usted quiere en ese punto en específico, usted quiere en ese punto que tiene coordenadas que acá no sé, es A, y acá su imagen va a ser que f de A, ¿sí o no? Y usted está interesado en este punto, hallarla que, en hallar la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta. Si quiero la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta tangente, entonces la pendiente de la recta tangente simplemente va a ser que encuentre la que. Tiene acá la función que es y igual a f de x, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es que a esta función le encuentra la que, la función que, F'. la función derivada. Muy bien, ojo que es la función derivada. Ahí no tiene nada. Hasta ahora tienes una función. Se encuentra la función derivada. Pero cogen esa función derivada y cambiar todas las x. ¿Por qué? Por este puntico por A. Y ahí ya usted tiene la pendiente de la recta tangente. Bien, por eso dicen que la derivada sirve. Bueno, realmente es que esto es lo que se llama derivada. Lo de arriba se llama función derivada. Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, la pendiente de la recta tangente usted la halla es cuando usted haya encuentre la función derivada y reemplace todas las x por un punto A, por el x. ¿Listo? Porque este puntico que está acá tiene coordenadas que A, f de A. Entonces usted reemplaza ese la, el x. Algo que se llama la pendiente. La pendiente de la recta tangente. No, la pendiente no, qué pena, me desconcentré. La ecuación de la recta tangente. Permítame un segundito. Listo, muchachos, ya, qué pena. Entonces, ya estamos listos entonces para ver la ecuación
¿Cuál es la ecuación, sí? De la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. Entonces, normalmente le hacen a uno la siguiente pregunta. Hay un punto que dice lo siguiente. Cuando uno ve derivadas, le dice a uno, halle la pendiente, no, halle la ecuación de la recta tangente, a la curva, y aquí le dicen a uno esta, f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? En el punto, entonces le dicen a uno un punto que esté en esa curva, en el punto, un punto que esté en esta curva, ¿cuál sería? Digamos el punto 2,4, ¿sí? Le dicen a uno eso. Entonces, ¿uno cómo responde esa pregunta? Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Lo primero que uno debe hacer es tener, pues, la función, ¿no? Tener la función, mírenla acá, y tener, pues, el punto, ¿no? El punto es 2,4. Listo. Entonces, a este punto lo vamos a llamar el punto x sub 0 y y sub 0. Lo siguiente que vamos a hacer después de esto es hallar la que, pues, la pendiente de esa recta tangente, ¿no? ¿Y cómo hallamos la pendiente de la recta tangente? Que pasa por el punto 2,4. ¿Cómo la hallamos? Por la función derivada, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de hacer esto, quiere decir que no puedo escribir todavía la pendiente, sino que primero tenemos que encontrar la que. Primero tenemos que encontrar la función derivada. Muy bien. Y entonces la encontramos con el límite cuando h tiende a 0, de patatín, patatán, y llegamos a que f de x es igual a 2x. Perfecto. Listo. Luego de hallar la función derivada, entonces, ¿qué sigue? Ahora sí tenemos que hallar la que. La pendiente de la recta tangente. ¿Y cuál es la pendiente de la recta tangente? 4. La pendiente de la recta tangente va a ser 2 y reemplazo la x, ¿sí? O sea, cojo la función derivada, miren acá, y reemplazo la x por el x sub 0, por el 2 de acá. O sea que sería 2 por 2. ¿Y cuánto da eso? 4. Ya tengo la pendiente de la recta. Noten que la recta tangente, ya no necesito esto, no necesito esto, no necesito esto, esto tampoco, esto tampoco. Esta tampoco, esto tampoco lo necesito, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esta no, ya. Este es el problema, mire. Ahí está el problema. Esto es f de x igual a x al cuadrado. Está acá, es el punto 2, 4 que les dije. Y yo quiero la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto. Noten que este punto va a pertenecer a la función, pero este punto también pertenece a la recta. La recta debe pasar por este punto. Entonces, si ya tengo la pendiente y ya sé que la recta también debe pasar por este punto, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta tangente? ¿Cómo encontramos la ecuación? ¿Tienen alguna idea? Pues con la ecuación punto ¿qué? ¿Se acuerdan la ecuación punto pendiente que vimos? M es igual a x menos ¿qué? Menos x sub 0 más y sub 0. Esta es una ecuación que me permite hallar la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta, cuando yo conozco un punto por donde pasa y su pendiente. Entonces ya yo sé que la pendiente de la recta es ¿qué? Es 4. Y que ella tiene que pasar por el punto que 2, el x sub 0 es 2 y el y sub 0 es 4. Y acá usamos la propiedad distributiva, miren. ¿Y qué nos queda? Que esto es igual a ¿qué? 4x. Y igual a 4x menos 8 más 4. ¿Y cuánto es menos 8 más 4?
Menos 4. Menos Menos 4. 4, muy bien. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a escribir esta ecuación acá en GeoGebra, a ver cómo es la gráfica. 4x menos 4. Entonces voy a escribir aquí y igual a 4x menos 4. ¿Qué pasó? Mírenla. Efectivamente, ¿cierto? Es que es una recta que tangente que pasa por el punto que habíamos dicho. Bien. Se las voy a dejar acá. A ver, les voy a poner también otra función. A ver, hagan todos estos pasos. Voy a poner una función para que practiquen esto. Se las voy a dejar aquí al ladito. Esto, si quieren, lo corremos un poquito para acá. Corramos esto y esto dejémoslo por aquí. Lo podemos agrandar otro poquito. Ahí está. Entonces, a ver, les voy a poner otro ejercicio. Acá, háganse esto. Entonces, que diga así. Hallar la ecuación, ¿sí?, de la recta tangente a la curva. ¿Qué ponemos acá? F de x igual a raíz de x en el punto que, ¿qué punto nos inventamos? Un punto que esté ahí en la curva. En el punto, a ver, si la x es 4, ¿cuánto será la y? Pues 2, ¿no? 4,2. Entonces, a ver, 5 minutos, a ver. 5 minutos para que la hagan. Quiero ver cómo lo van a hacer. Es muy parecido al que acabé de hacer. Profe, ¿puede subir un poquito? Ahí la ecuación quedaría, la ecuación punto pendiente o la ecuación recta tangente quedaría 2 por x menos 4 más 2. Bueno, vamos a mirar qué dice Lorena. Bueno, Lorena, si es cierto, entonces voy a hacer la gráfica de la función raíz de x, ¿no? Y igual a raíz de x, ese QRT. Ahí está. Voy a cambiar la relación de los ejes. Ya, esta me gusta más. Y es el punto 2, 4. ¿Esto por qué quedó así? Ah, no, 4, 2. Y ese es el punto, ¿no, Lorena? Este de acá. Voy a poner esta recta un poquito más gruesa allá. Y este punto lo voy a poner más, que se vea mejor. Listo, ahí está, Lorena. Entonces, ¿cuál dices tú que es la ecuación? ¿Y igual a qué? Y igual a 2 por Sí. x menos 4 más 2. Bueno, esa es la ecuación, pero no está solucionada, ¿no? No, no veo que sea tangente.
No, mentira, no, ni siquiera se ve que es tangente. ¿Qué pasos deben seguir para hallar la ecuación de la recta tangente? A ver, ¿alguien me puede decir los pasos que hay que seguir aquí? Lo primero, hallar la pendiente, ¿no? La función derivada. La función derivada. ¿Y cómo van a hallar la función derivada? Miren que yo ya sabía aquí que era 2x. Pero ¿ustedes qué tendrían que hacer para llegar a ese? Abajo está raíz de x, entonces yo colocaría raíz de 4, que es el x. No, mira, ¿cómo llegamos a este 2x? Oh, Yo llegué a ese 2x haciendo esto. F' de x. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre... Tienen que hacer todo esto. Pero con raíz de ok. x. Sí, pero con raíz de x. Lo Y puede después de dejar hacer un eso, momentico allá y después arriba. de hacer eso, tienen que hallar la pendiente. Y después de hallar la pendiente, aplican la ecuación de la recta punto pendiente. ¿Sí? Diego, ¿me iba a decir algo? Sí, creo que si lo podía dejar un poquito allá donde tenía lo de para hallar la deriva. Gracias. Profe, usted me podría volver a explicar esa partecita que está ahí en pantalla, es que la verdad se me dificulta un poco. Mira, la función es raíz de x. ¿Qué será f de x más h si la función es raíz de x? Ahí la función de x es raíz de x y la función de x más h sería raíz cuadrada de x más h. Muy bien. Entonces, ¿cómo te queda el límite? Entonces ahora colocas el límite y calcúlalo. A ver cuánto te va a dar. Y me dices que, a qué función derivada llegaste. El profe también va a explicar la derivada de forma de d sobre dx, o sea, derivada sobre derivada de x. ¿Las propiedades te refieres, Diego? Sí, sí, señor. Sí, hacemos este ejercicio y empezamos con las propiedades de las derivadas. Ah, ok, profe.
Bueno, entonces les voy a ayudar. Eso era ahí para que pensaran un rato. Pero entonces, miren, miren lo que tocaba, los pasos que tocaba hacer. Entonces, primero, pues tocaba encontrar la función derivada. Pero para encontrar la función derivada, como no la tenemos, o sea, para encontrar esto, pues debemos hacer el límite cuando h tiende ¿qué? A 0 de f de x más h menos f de x, ¿cierto? Todo esto dividido entre ¿qué? Entre h. Y aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Quién es f de x? F de x es la función que para un x le calcula la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué será f cuando ingresa un x más h? Pues le va a calcular la raíz cuadrada, como dijo Lorena, la raíz cuadrada a x más h. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí bien? Entonces seguimos calculando este límite para encontrar la función derivada. Y va a ser límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos f de x, menos raíz de x, ¿cierto? Sobre h. Y cuando uno intenta calcular este límite, ¿cuánto nos da? Yo espero que hayan llegado al menos hasta acá. Cuando intenten calcular este límite, ¿cuánto les da? Si el h tiende a 0, pues todo esto va a tender a raíz de x. Y raíz de x menos raíz de x hace que todo el numerador tienda ¿a qué? A 0. Y como el h tiende a 0, el denominador también tiende a 0. ¿Perfecto? Da 0 sobre 0. Acuérdense que eso es una indeterminación y eso no es la respuesta. ¿Eso qué significa? Que tenemos que irnos a un segundo paso en donde debemos hacer ¿qué? Álgebra. ¿Qué es lo único que se puede, bueno, qué es lo que se les ocurre aquí de álgebra que se puede hacer con esta expresión? Eliminar las raíces. ¿Y cómo eliminamos esas raíces? A los exponentes. Elevando al cuadrado. Multiplicando por algo que se llama la ¿qué? La conjugada. O este proceso se llama racionalizar, ¿se acuerda que lo vimos? Entonces multiplico por la misma expresión, pero aquí le pongo en vez de menos, en el medio le pongo el signo ¿qué? Más. ¿Por qué hago eso? Pues para completar ¿qué? Entonces, para que no se altere, multiplico en el numerador, pero también multiplico en el denominador. Aquí, más raíz de x. ¿Y para qué hago eso? Hago eso es para completar esto que está acá, que es a menos b. ¿Qué es a menos b por a más b? Estoy completando la identidad, una identidad notable. A menos b al cuadrado. No. Al cuadrado menos que al cuadrado. Perfecto, Diferencia de cuadrados. esa plática no se perdió. A lo que más le di énfasis con ustedes. A cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? Por culpa de estarles haciendo un buen repaso de álgebra fue que me atrasé en este curso. Pero no importa, igual vamos a continuar una semana más después de salir, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Entonces, esto me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar raíz de qué? De x más h. ¿Sí? Todo esto nos va a quedar. Esperen, lo ponemos en rojo, qué pena. Raíz de x más h, me va a quedar esta raíz de x más h. Todo esto elevado, ¿qué? Al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado, ¿sí? Aplicando la identidad notable. ¿Sí? O la identidad algebraica, como le quieran llamar, sobre h por raíz de x más h más raíz de x, ¿listo? Y entonces, ¿qué nos queda acá? Esto nos queda entonces límite cuando, ay, hijo de madre, esto se convirtió es que en x, esto es una h, ¿no? No puedo cambiar esto, h tiende a 0, h tiende a 0. Entonces, límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Miren que al elevar al cuadrado esa raíz, aquí me queda x más h. Aquí me va a quedar menos x. Todo esto dividido entre h factor de qué? De raíz de x más h más raíz de x, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Esta x que está acá se cancela con esta x que está acá. Y entonces nos queda, esto nos va a quedar entonces
nos queda como límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De h sobre h por raíz de x más h más raíz de x, ¿sí? ¿Y aquí qué ocurre entonces? Esta h con esta h se simplifica, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda límite. Esto nos queda límite cuando h tiende ¿qué? A 0 de 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. ¿Y cuánto da esto cuando la h tiende a 0? Cuando la h tiende a 0, ¿cuánto nos da la derivada? La función derivada. Raíz de x más raíz de x. 1 sobre más de raíz de x más raíz de x. Muy bien. 1 sobre la raíz de x más la raíz de x. Y entonces esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Mírenlo ahí. Ahí está la derivada. 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Sí? ¿Que esto se puede hacer con Python? Claro que sí. Mire, usted se va a simp y gamma y pone diff, que quiere derivar, y pone aquí, digamos, SQ. Ah, no. Aquí se escribe ROT, ¿no? ROT, raíz de x. Mire. Diff. Bueno, pero hay que ponerle aquí respecto a x. Ya. Que la quiere derivar respecto a x. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, ya, no. Lo que pasa es que este parámetro de raíz, hay que decir esto y hay que decirle raíz que cuadrada, ya. Ahora sí. Es más, creo que no hay necesidad de ponerle esta x, porque la única variable que hay ahí es la x. Él ya sabe que tiene que derivar es con respecto a x. Entonces, miren. Miren que tengo inglés, español por defecto. Y ya, miren. Miren lo que nos muestra Python. Dice que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, esta es la sintaxis para hacer una derivada en Python. Ahí se las dejo. Es poner simplemente diff. ¿Sí? O sea, la sintaxis en Python es colocar diff, y creo que en cualquier programa, este y cualquiera, diff, y acá ponen la qué, y acá ponen la función que quieren derivar, cierra paréntesis. Listo. Todos los programas usan diff para la derivada. No conozco uno que no. Entonces, ya tenemos la función derivada. Entonces, ¿ahora qué hacemos, muchachos? Tenemos que hallar la qué. ¿Qué sigue? Tenemos que hallar Pendiente. la pendiente de la recta tangente. ¿Y cuál será la pendiente de la recta tangente? O sea, esta. M de la recta tangente. ¿Qué tengo que hacer? En la derivada, reemplazar la x, ¿por qué? Por la coordenada en x del punto. ¿El punto cuál es? 2, 4. Entonces la x la voy a reemplazar por 4. Entonces acá me queda 2 por la raíz de 4. Y esto me da 1 sobre 2, la raíz de 4 da 2. Es decir, que la pendiente es 1/4. Y ya tengo la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Ahora tenemos que hallar la ecuación de la recta ¿qué? De la recta tangente. ¿Cómo hallamos la ecuación de la recta tangente? Usando la ecuación de la recta punto pendiente. Y es igual a m por x menos el x sub 0 más el y sub 0. Entonces, reemplazando aquí, ¿qué tenemos? La pendiente, ¿cuánto es? 1/4. ¿Sí? X menos, ¿quién es el x sub 0? Es 4 porque el punto es 4,2. ¿Y quién es el y sub 0? Es 2. Y aquí usamos la propiedad ¿qué? Y acá usamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual a 1/4 por x
menos, ¿cuánto es un cuarto por 4? Muy bien, da 1, más 2. Y entonces aquí nos queda que y es igual a un cuarto de x, ¿y cuánto da menos 1 más 2? Más 1. Y ahí tenemos la ecuación. Vamos a colocarla aquí. Borremos la que me había dado Lorena. Entonces vamos a colocar y igual a un cuarto, 1 dividido entre 4, por x. ¿Por x qué? Más 1. Más 1. Ay, madre. Cuarto de x más 1. Y ahí está, miren. Noten que efectivamente es una recta tangente por el punto que queríamos. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Lo más chévere es la interpretación que va a tener en física, bueno, en lo que estén haciendo. Esto tiene una interpretación como la siguiente. En una empresa, digamos, le llega y le dice su jefe, bueno, hálleme cuál es la tasa de crecimiento para el mes tal. Entonces usted tiene que entregarle la tasa de crecimiento, no sé, de algo, de las ganancias o de algo. Entonces a usted le toca hacer la derivada para poder decirle al jefe la forma en la que está creciendo la utilidad de la empresa, por ejemplo. Entonces, ahí está. Esa es. ¿Sí? Esto que está acá es la ecuación de la recta y igual a un cuarto de x más 1, y la función que tenemos aquí es y igual a raíz de x. Sí, miren todos los cálculos que nos tocó hacer. Límites, de todo. Pero bueno, calcular la derivada a punta de límites, ya por ahí estaba asustado Diego, diciendo, uy, no, ¿cómo así? O sea que nos va a tocar hacer la derivada así siempre con la definición. Ya lo había notado un poquito preocupado. Pues no se preocupen, así es como se hace con la definición, pero los matemáticos también se cansan de eso, y por eso se inventaron algo que se llaman las reglas de derivación. ¿Sí? Y entonces una regla es como la que acabó de deducir Lorena. Bueno, ¿quién fue el que dijo eso? Que él notaba que esta de x al cuadrado era igual a ¿qué? Alguien dijo que esta de x al cuadrado era como si el 2 hubiera bajado aquí a multiplicar y que al 2 este le restó 1. Pues muy bien. Esa es una de las primeras reglas de derivación. Vamos entonces a poner la primera. Entonces, primera, propiedad 1. Entonces, yo la anoto así porque me parece más cómodo. Y es, si usted tiene x a la n, mire, y usted quiere derivar esto, mire, esta rayita de arriba significa que lo voy a derivar. Entonces, la derivada va a ser igual a ¿qué? Baje el n, ¿sí? Y a este n réstele ¿qué? 1. Esa es la primera propiedad. ¿Sí? Entonces, hagamos aquí unas. ¿Cuál es la derivada entonces de y igual a x al cuadrado? Entonces la derivada de y igual a x al cuadrado, o sea, y prima, tengo que, ojo, una cosa es la función, miren, y otra cosa es la derivada, por eso hay que distinguir las dos. Hay que ponerle a esto un prima. Entonces la derivada, ¿qué va a hacer? Pues bajo el 2 aquí a multiplicar y a este 2 le resto 1, entonces queda 2x. Bien, que fue la que hice. Bien, hagamos otra, digamos tengo y igual a x a la 3 y quiero hacer la derivada, puedo también escribirlo así, miren, como Leibniz, de y de x. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bajo el 3 a multiplicar y a este 3 le resto 1, 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería entonces la de y igual a x a la 4? ¿Cómo sería la de y igual a x a la 1/2? ¿Cómo sería la de y igual a x a la raíz de x? ¿Cómo sería la de y igual a 1 sobre x al cuadrado? ¿Cómo será la de y igual a 1 sobre x? ¿Y cómo será la de y igual a x? A ver, háganse esa rápidamente.
El primero que me entregue bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 6, le damos un punto. ¿Listo? ¿Alguien nos envió? Bueno, Lorena dice que 1 es 4x a la 3, un medio de x a la menos un medio, 1 sobre 2 raíz de x, 1 sobre 2x, y ¡ay! La embarró. Buen intento, Lorena, pero se le equivocó. Diego. Muy bien, se gana el punto Diego. Diego Fabián. ¿Sí, Diego Fabián Páez? Sí, sí, señor. Muy bien, Diego. Lorena se equivocó en una.
Ya les digo dónde fue que se colorera. Entonces, para la primera, pues muy fácil, pues es 4x a la 3, ¿cierto? La otra, pues es un poquito más elaborada, bajo un medio, ¿cierto? Por x, y a este un medio, como le tengo que restar 1, ¿cuánto me va a dar? Pues si quieren, háganlo aquí aparte, miren. Hagan aquí aparte un medio, réstenle 1, ¿sí? Acuérdense que este tiene denominador 1, esto me da 1 menos 2 sobre 2, ¿sí? Haciendo el mínimo común denominador, entonces queda menos un medio. Entonces esto nos va a quedar un medio por x y arriba queda la menos un medio, ¿sí? Bien, entonces esta que está acá, pues es lo mismo porque esta x se puede escribir por propiedades de la potenciación, por eso le di tanta lora ahí en lo de potenciación, se puede escribir como x a lo medio. Luego la derivada va a ser la misma que hice allá, miren, va a ser un medio por x a la menos un medio. Es más, esto se puede reescribir de esta forma, miren, 1, y puedo dejar en el denominador, ¿sí? Este como tiene exponente ¿qué? Negativo, lo dejo en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Y luego esto ¿cómo lo puedo escribir? ¿Qué es x a la un medio? X a la un medio es 2 por la raíz de ¿qué? De x. Y miren esto, muchachos. Miren lo que nos dio acá, que era la derivada de raíz de x. Es lo mismo que nos dio aquí con la definición, miren. ¿Cuánto nos dio? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué dijo Python? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Y miren cómo salía con esta propiedad. Salía lo mismo. Ahora ¿esta qué puedo hacer? Esto lo puedo escribir como x por propiedades de potenciación como x a la menos 2, ¿no? Entonces la derivada, ¿qué va a ser? Ah, esperen que aquí es donde empecé yo a derivar. Aquí, ¿no? Ya. Entonces aquí empiezo ya ahora sí a derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Menos 2x. ¿Y cuánto es menos 2 menos 1? Menos 3. Bien, ¿y ahora qué hago? Puedo dejar este en el denominador, el x a la 3, solamente el x a la 3, ojo ahí. Lo dejo en el denominador con exponente ¿qué? Positivo, ¿bien? Ahora sigamos con el siguiente, y igual a 1 sobre x. Esto también se puede escribir como x a la menos 1. Entonces al derivar, ¿qué nos queda? Menos 1 por x y a la menos 1 le resto 1, queda la menos 2. Entonces, ¿qué me queda la derivada? Queda menos 1, ¿cierto? Y lo dejo aquí en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Entonces miren la derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Esta derivada casi que uno se la aprende de memoria. Miren esta. Raíz de x. Siempre que a uno le dicen derivada de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado. Son derivadas que casi que uno se sabe de memoria porque las va a usar mucho de aquí en adelante. Y ahora esta. ¿Este qué exponente tiene? A ver. ¿Qué exponente tiene aquí la x aunque no lo veamos? No es que sea no es que sea imaginario, ¿no? Porque a veces están explicando y dicen, no, es que esto tiene un 1 aquí imaginario. No, los números imaginarios son 1 y los complejos son, o sea, esto no es ningún 1 imaginario. Ahí hay un 1, no es imaginario. Y entonces esto queda x a la que. Bajo el 1 aquí a multiplicar, ¿cierto? Y a este 1 le resto 1, entonces queda x elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 a que es igual. ¿Cuánto da x a la 0? A 1. Y 1 por 1, 1, o sea que está derivada a 1. Bien, que son las respuestas que tenía Diego. ¿Vale? Listo, entonces ya la propiedad 1 la tenemos. Ahora vámonos para la propiedad 2. Propiedad 2. La propiedad 2 es esta. ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál creen que es la derivada de una constante? 0, profe. Muy bien, la derivada de una constante va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Pues analícenlo, miren. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 3, esta constante, y yo quiero la pendiente de la recta tangente en este punto? Pues la recta tangente va a tener la misma pendiente, la recta tangente va a ser ella misma, esa misma recta, y la pendiente es ¿qué? Es 0. Es decir, que la derivada de una constante tiene que ser ¿qué? 0. Entonces, si a uno le dicen que derive y igual a 3, pues uno dice, pues y' es igual a 0. Si a uno le dicen, no, derive el número pi, entonces uno dice, no, pues de y de x va a ser 0. Si a uno le dicen, no, derive y igual a e, al número e, entonces uno dice, no, pues de y de x es igual a 0. ¿Listo?
Pero yo creo que no necesitamos hacer tantos ejercicios para esa propiedad. Ahora vamos para la propiedad 3. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de una constante que multiplica a una función? Esta propiedad es muy importante, casi que llega un momento en que ya la aplican por inercia y no se dan cuenta ni siquiera que la están aplicando. Es apartar la constante y derivar la función. Voy a poner esto también aquí. Entonces, esta. Entonces hagamos un ejemplo para esa propiedad. Digamos, le dicen a uno, derive esto. 3x a la 5. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice, la derivada es, pues uso esa propiedad, tengo que apartar la constante que es 3 y derivar x a la 5, como sabemos que sería 5 por x a la 4. Y en últimas, estos dos se terminan multiplicando, este 3 y este 5, y nos da 5 por 3, 15, x a la 4. Y se vuelven tan mecánicos, que no se dan cuenta que la están aplicando y saltan de aquí a acá. Saltan de aquí a acá. ¿Y cómo saltan de ahí a allá? Pues dicen lo siguiente. 5 por 3, 15. Y a este le restan 1, x a la 4. Eso está bien. Yo no estoy diciendo que coger esta práctica esté mal. Pero acuérdense que están aplicando la derivada de ¿qué? De apartarla aquí. La constante, ¿ok? Listo, entonces háganse esta. Háganse y igual a 5x a la menos 3. Háganse y igual a 2 sobre x al cuadrado. Háganse, los primeros que me entreguen esta tienen puntico. Esta. Háganse la de 3x. Háganse la de x sobre 2. Y háganse la de 2. No, 2 no. Está muy trillado eso. 3 sobre 2 veces la raíz de x. Ahí está. Estas. 1, 2, 3, 4, 5. Esas 5. 3 minutos, a ver si lo pueden hacer rápido. Bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Para que nos rinda. Entonces, sería así, miren, para el primero. Entonces, hagámoslo entonces de manera mecánica, como ustedes ya saben, como se apartó el 5, entonces se termina multiplicando por este menos 3, ¿no? Entonces esto queda menos 15, x a la, a la menos 4. Pero, para no dejar el exponente negativo, lo puedo dejar en el denominador con exponente ¿qué? Positivo, ¿ok?
Ahora el siguiente, ¿cómo sería este? Aquí me toca primero reescribir antes de hacer esto, ¿no? ¿Cómo puedo reescribir esto? Esto lo puedo escribir como 2 por x a la, ¿qué? A la menos 2. Y ahora sí aplico la propiedad, ahora sí voy a derivar. Entonces queda menos 4 por x a la, ¿qué? A la menos 3. ¿Lorena lo envió? Ah, pero se equivocó Lorena en el segundo. En el 2 sobre x al cuadrado. Uy, aquí lo envió otra persona, Jorge. Jorge. Bueno, parece que el de Jorge está bien. Pero ¿cómo así, Jorge? ¿Y es igual a 3x y 3x es igual a 3? Uy, creo que debe estar revolcando en su tumba por allá todos los matemáticos. 3x igual a 3. Bueno, entonces queda y' es igual a ¿qué? A menos 4. Bueno, aquí no me va a alcanzar. Entonces lo escribo acá. Esto es menos 4. Menos 4 sobre ¿qué? Sobre x a la ¿qué? A la 3, ¿sí o no? Ahora ¿cuál es la derivada de este? A ver, de 3x. Aquí hay un 1, no es que sea imaginario, está ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 1 por 3? 3x elevado a la ¿qué? A la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1 y 1 por 3 da 3. ¿Sí o no? Es decir, que la derivada de eso es ¿cuánto? La derivada de esto da 3. Ahora ¿cómo derivamos A ver. Se puede escribir, esto es lo mismo que decir un medio que multiplica a la x. Esta x está elevada a la 1 y entonces aplicando las propiedades, ¿qué nos queda? 1 se multiplica por un medio, entonces queda un medio por x elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces esto es igual a un medio. ¿Sí o no? Ahora el siguiente, bueno, esta es la derivada, no. Esperen que aquí lo estaba reescribiendo, pero ya es la derivada. Ahora acá, y igual a ¿qué? Lo puedo reescribir como ¿qué? Lo puedo escribir como 3 sobre 2 sobre 2 y lo ponemos como x elevado a la 1 medio. Y a su vez esto, ¿cómo lo podemos reescribir? Esto es 3 medios y sube la x a la menos 1 medio, ¿estamos de acuerdo? Y ahora aplicamos la propiedad que acabaron de ver, que prácticamente estos dos se multiplican, ¿sí? Para derivar. Estos dos se multiplican y ¿qué nos queda? Menos 3 cuartos de x a la ¿qué? ¿Cuánto es menos 1 medio menos 1? Muy bien, menos 3 medios. ¿Sí? Y reescribiendo bien esta derivada, entonces nos va a quedar que esto es ¿qué? Menos 3 cuartos, ¿cierto? De x a la ¿qué? Menos 3 cuartos, y esto lo puedo dejar en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Y si quiero, también puedo volver a escribirlo como una raíz. Sería menos 3 sobre 4 por la raíz cuadrada de x al cubo. ¿Sí? Y bueno, listo. Entonces la siguiente clase, muchachos, terminamos estas propiedades de derivada y vemos regla de la cadena y derivada implícita, ¿vale? Eso ya lo veríamos este lunes no es festivo, ¿cierto que no? No, no, igual nos vemos eso los martes. Entonces nos vemos el martes. No, bro. ¿Listo? Vale, profe. Pues, Bueno, chao muchachos. Juiciosos porque yo sé que algunos tienen clase. Hasta luego. Chao, bravo. Chao.